vamos a empezar la enseñanza del día de hoy. Sé que va a ser un poco extensa, pero estoy seguro que debe ser entretenida. Espero que no necesitemos la cama para que se tengan que dormir. No hagamos uso de ella, y que ya con el cafecito y todo, la hora yo sé que es pesada para todos, pero hoy el Señor lo ha querido así. Estoy convencido que no soy yo la persona más apropiada para dar esta enseñanza. Sé que aquí algunos saben mucho más de esto y ojalá pudiéramos contar con su apoyo también, porque hoy es un tema para marinos, ya que hay personas de mar que saben mucho más que yo. Pero esta historia la cuenta un médico, que es el doctor Lucas, que le tocó vivir esta experiencia y Dios lo escogió a él también para contarla en su momento, y los expertos dicen precisamente por él contarla hay muchas cosas que no son tan precisas de pronto, pero que él las vivió y es lo que cuenta lo que él vivió. No lo que sabía, sino lo que él vio y así entendió y así no lo redactó y así lo recibimos hoy de parte del Señor, contando mucho detalle, como pocas veces lo ha hecho Lucas en sus libros. Cuenta mucho detalle en muchos lugares que por algún motivo y guiado por el Espíritu Santo están ahí. Y hay que tratar de sacar el máximo provecho de por qué el Señor permite que eso esté ahí. Así que empezamos leyendo Hechos 27, versículo 1. Y venimos ya sabemos dónde está Pablo, estaba preso, ya pasó por todas las instancias legales que en ese momento podían haber, y debido a la petición de él de que fuera juzgado por el emperador en Roma, pues él apeló a eso y le dieron la concesión, y hoy empieza ese viaje que el Señor le había prometido. Todos estamos conscientes de eso, de que el Señor le había prometido que iba a ir a Roma a predicar el Evangelio, y que iba a predicar a príncipes, a reyes, a autoridades, y eso él estaba apenas dispuesto para hacerlo, y hoy empieza ese viaje. Así que nos dice el versículo 1 del capítulo 27. Cuando se decidió que navegáramos rumbo a Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio, que pertenecía al batallón imperial. Ya empezamos a ver la historia de cómo Pablo es enviado a Italia, a Roma, ¿cierto? ¿Con quién lo entregan? Se lo encargan al centurión Julio, y dice que van no solamente él como preso, sino van otros presos. En esa época, donde se hacían estos viajes para Roma, habitualmente se contrataban, como hacen los gobiernos, subcontratan a una empresa, a una entidad, para que llevaran los presos al destino donde iban a ser no juzgados. La mayoría de presos, en este caso, ya habían sido condenados. ¿A qué lo llevaban a Roma? Generalmente en todas las provincias mandaban cierta cantidad de presos condenados a muerte para que fueran sacrificados en el circo romano. Entonces ya todo el mundo sabe lo que le esperaba, ya muchos no tenían esperanza de nada, ya han sido juzgados, la mayoría de ellos iban a entregárselo a los leones o a las luchas que hacían en ese circo romano para que mataran a estos hombres que habían sido condenados a muerte. Se lo encargan a un centurión Julio, que muchos en el transcurso de esta charla algunos le van a tener cierto aprecio, y vamos a ver ahorita por qué. Entonces dice el versículo 2: subimos a bordo de un barco con matrícula de Adramitio, que estaba a punto de zarpar hacia los puertos de la provincia de Asia, y nos hicimos a la mar. Aquí no sé que si había en la época matrículas, como lo dice ahí esta versión de la nueva versión internacional, pero sí se sabía que venía o sus dueños eran, o estaba funcionando en una ciudad que es de la provincia de Asia, en Adramitio, que todavía a la fecha todavía existe ese puerto, pero dice que era un barco pues que habitualmente tenía esas rutas y lo está llevando a la mar. Es un barco relativamente pequeño, son barcos de mediano tamaño, y en este empiezan el viaje. En este viaje vamos a utilizar dos barcos, y el Señor va a dar algunas características de esto. Así que nos dice en qué barco se va, en qué tipo de barco se va a la mar. Nos hicieron a la mar. Después dice, nos acompañaba Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Y ustedes si se dan cuenta aquí, cuando dice navegaremos, ¿cierto? Subimos,
¿cierto? Embarcamos. ¿Eso qué quiere decir? Que Lucas iba a ir acompañándolo. ¿Lucas estaba preso? No, ¿no es cierto? Pero, como decía, estos viajes eran privados, estos eran empresas privadas, la gente podía pagar de todos modos porque iba a determinado destino, y Lucas seguramente aprovecha y va acompañando a su amigo Pablo. Qué bueno es afrontar situaciones cuando uno está acompañado, ¿no es cierto? Cuando tiene amigos de alma que dicen, estamos en las buenas, en las malas, hemos estado aquí acompañándote en la cárcel, si te vas para Roma, vamos contigo. El caso de Aristarco fue un hombre que lo ha mencionado un par de veces, pero muestra la fidelidad de este hombre. ¿Se acuerdan cuando Pablo llevaba una ofrenda a Jerusalén? ¿Se acuerdan? Entre los que mencionaba los discípulos que acompañaban a esos en las diferentes regiones, este hombre era de Macedonia y fue el que acompañó a Pablo a llevar la ofrenda a Jerusalén. Y la Biblia lo menciona por lo menos en 3 oportunidades, y una de ellas es esta. En Hechos 19:29 decía, enseguida toda la ciudad se alborotó. La turba en masa se precipitó en el teatro arrastrando a Gallo. ¿Y a quién? Y a Aristarco, compañeros de viaje de Pablo que eran de Macedonia. Miren de los amigos que tuvo que soportar palizas y que de pronto la historia no lo recuerda mucho, pero una persona que estuvo ahí siempre al pie del cañón, como dice, acompañando en las buenas y las malas a Pablo. Y en Colosenses 4:10 vuelve y lo menciona, dice, Aristarco, mi compañero de cárcel, les manda saludos. Miren que Aristarco, ¿por qué paró en la cárcel? No sabemos, y la historia no nos dice también por qué. O se metió voluntariamente a acompañar a Pablo. De algún motivo tuvo que hasta la cárcel estuvo ahí fielmente acompañando. Qué rico cuando uno tiene una persona, y que Dios nos pone una persona así en el camino, que dice que en las buenas y en las malas, así estés en la cárcel, me voy a la cárcel contigo. Acompañarte y ser solidario en la situación. ¿Quién lo haría? No sé cuántos. ¿No es cierto? Que voluntariamente alguien quiere pasar una situación de esas, pero el Señor le puso a un Aristarco, que fue el compañero de Pablo, hasta en la cárcel, cuando le dieron palizas, cuando los persiguieron, cuando tenían que sufrir cuestiones de riesgo. Ahí estaba un Aristarco que muchas veces la historia no los menciona mucho, pero que hoy le hacemos homenaje a este hombre. En versículo 3 dice, al día siguiente hicimos escala en Sidón. Entonces aquí empezamos a ver un poco la ruta que utilizan para llevar a Pablo. Acuérdense que Pablo estaba en Cesarea, ¿no es cierto? Donde había sido pasado por lo menos más de 2 años, y ahí donde era el sitio vacacional de los emperadores y los gobernadores, y navegan a Sidón, ¿no es cierto? Hicimos escala en Sidón, y Julio, ¿que era quién? ¿Quién era Julio? El centurión, que es probable que fuera con 100 hombres. El centurión que habitualmente andaban con 100 hombres, no sabemos, no dice si iba con todo su guarnición militar. Con mucha amabilidad le permitió a Pablo visitar a sus amigos para que lo atendieran. Entonces, fíjate, aquí encontramos una primera escala en Sidón, y tan buena gente Julio, respetaba de alguna manera, por lo que seguramente había convivido con Pablo, que le permite al ser preso, que todavía no había sido condenado a muerte, que visitara a sus amigos. ¿Para qué? Para que lo atendieran. Entonces uno dice, oiga, querido Julio, ¿no es cierto? Le puso Dios un centurión muy amable que respetaba, y en esa ciudad de Sidón también tuvo la gracia del Señor de permitir que Pablo fuera a compartir seguramente el Evangelio, a salvar y a visitarlo por última vez, y quién sabe cuántos se pudieron salvar en esta ciudad de Sidón. Versículo 4. Desde Sidón zarpamos y navegamos al abrigo de Chipre, porque los vientos nos eran contrarios. Después de atravesar el mar frente a las costas de Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira de Licia. Y aquí el Señor y Lucas nos empieza a contar toda la historia, todo el trayecto, por dónde se fueron, cómo se fueron, qué circunstancias se empezaron a vivir. Y aquí vemos más o menos la trayectoria. Esta es la isla de Chipre, que está al frente de ¿qué? De Cilicia, y hacia esta región de Mira van a hacer el viaje a través de ¿qué? De este estrecho, guardándose del viento, dice, ¿no es cierto?
porque nos eran contrarios. Aquí empieza, como digo, ojalá fuera marino como los que están aquí presentes, algunos de tener experiencia en el mar, pero pues lo que uno conoce es que lógicamente si uno va de frente y el viento viene en contra de uno, pues es mucho más difícil avanzar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacen los marinos? Bordear, ¿cierto? Irse bordeándose donde no entre viento y tratar de esquivar un poco el viento utilizándolo a favor. Acuérdense que en esta época no eran barcos a motor, eran barcos de vela. Entonces había que acomodarse a las circunstancias del viento, ¿cierto? ¿Sí? Ahí están haciendo de señas, ahí entre los marinos se entienden, ¿no? Ellos serían los expertos y quién sabe cuántas cosas erradas diré yo aquí del término marino, pero espero que no. En el ámbito espiritual, después quién se los aguanta criticando, pero bueno. Ahí que Dios me perdone. Durante muchos días la navegación fue lenta y a duras penas llegamos frente a Gnido, que estamos viéndolo en este lugar. ¿Sí? En este pedazo, como digo, van con el viento en contra, la navegación es lenta. Aquí nos empieza a decir el Señor. Un viaje que tenían que hacerlo en determinado tiempo, pues no le estaba rindiendo. Yo escucho a los marinos aquí cada vez que están esperando determinada cantidad de tiempo un trayecto, pero que empiezan a ver que las condiciones no le permiten y se les puede duplicar, triplicar y quién sabe cuánto más lo que pensaban hacer en un determinado tiempo, a pesar de los motores y las cosas que tienen actualmente. Imagínense en ese tiempo, pues si las condiciones se podía, lo que calculaban hacer en un par de días se le podía ir semanas y a veces hasta meses. Esa era la situación. Y como era una empresa particular, y también he aprendido eso con los marinos, eso es un negocio. Y la idea es que entre más rápido llegue, pues más rápido le pagan. Entonces, esta gente empieza a sufrir unas condiciones para seguramente poder llevar estos presos a su lugar de destino y no les está rindiendo. Dice, no, la navegación fue demasiado lenta, apenas pudimos llegar, apenas a duras penas llegamos frente a Gnido. Entonces, estamos en este punto y ellos seguramente habían pasado ya varias semanas, ya esperaban estar mucho más avanzado. Como el viento nos era desfavorable para seguir el rumbo trazado, navegamos al amparo de Creta, frente a Salmona. Entonces, miren que aquí ellos tratan de irse en ese sentido, porque ven que hacia acá no les había sido muy favorable, entonces quieren aprovechar el viento para que ir avanzando hacia este lado y protegerse por el lado de Creta. Bueno, seguimos con dificultad a lo largo de la costa y llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca de la ciudad de Cesarea. Entonces fíjense que aquí está Buenos Puertos, si lo alcanzan a ver aquí. En ese sitio, que es este mismo, Buenos Puertos, era el lugar donde llegaron. Curioso el nombre, ¿no es cierto? Dice uno, Buenos Puertos, pues me imagino que es un buen puerto. No muchas veces las ciudades, o los nombres de las ciudades, muestran verdaderamente lo que es la ciudad. Y esta es una de esas ciudades que a veces no muestra una realidad. Le llamaban Buenos Puertos, pero vamos a ver que para ellos no era muy favorable. Sin embargo, a ese lugar, tratando de escapar de los vientos, se meten por esta zona de Creta y van a llegar a este puerto que no era el plan original. Y aquí nos empieza a contar, ya veníamos una situación difícil, una situación lenta, como muchos podemos pasar diferentes situaciones donde esperamos, nos metemos en un proyecto en nuestra mente, vamos hacia un destino y las cosas no marchan como uno esperaría. ¿Les ha pasado a alguno? Sí. Si uno dice, oye, yo en determinado tiempo espero llegar a tal meta. Una meta puede ser una situación, ¿no es cierto? No necesariamente un lugar geográfico. Entonces, cada quien vive una situación, uno vive unos planes y las cosas no se empiezan a dar como uno esperaba. Las cosas no salen. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Que como que no
por algún motivo no se están dando como uno esperaba porque los vientos están en contra. ¿Cuáles son los vientos en contra? Muchas situaciones. Dificultades que se le presentan en medio de las cosas. Aquí en nuestro medio es muy común las cuestiones gubernamentales, los trámites, la tramitología y las cosas que uno esperaba hacer en una semana a veces se duran meses. Esos son vientos en contra a veces que uno tiene en la vida. Y aquí en el versículo 9 nos dice, se había perdido mucho tiempo. Aquí vemos una situación ya concluyente que nos dice, se había perdido mucho tiempo y era peligrosa la navegación por haber pasado las fiestas del ayuno. Aquí les he empleado las imágenes y esta es la ciudad de Buenos Puertos. Dice la fiesta del ayuno. ¿Cuál es la fiesta del ayuno? La fiesta de Yom Kippur. ¿Cuál es la fiesta de Yom Kippur? Es una fiesta muy especial de los judíos. De las más especiales, hasta la fecha se celebra. En ese día se ayuna completamente, todas las 24 horas. Esa es la única fiesta del año donde el pueblo judío ayuna las 24 horas. Todo el día se abstienen de comer. Es la fiesta que recuerda. Es la fiesta de la expiación. La fiesta en que el sacerdote, el sumo sacerdote, entraba al tabernáculo del Señor o al templo del Señor, y era el día que entraba al lugar santísimo. ¿Se acuerdan de eso? Llevaba las ofrendas pidiéndole perdón por los pecados de todo el año. Si él salía vivo de ahí, era porque el Señor había perdonado al pueblo y tenía un año de perdón. Entonces ellos celebraban con mucho entusiasmo esa fiesta. Esa fiesta se celebra hasta la fecha, pero en ese momento en el templo ellos entraban y llevaban sus ofrendas y el Señor, hacían los sacrificios y el Señor perdonaba al pueblo por un año. Entonces dice, nos ubica en ese momento en el tiempo, ya nos está ubicando en la parte geográfica, ahora nos ubica en el tiempo. Y dice, ya habían pasado las fiestas del ayuno, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que estamos hablando, esta fiesta se celebra siempre a finales de septiembre, principios de octubre. Coincide la época que se acaba el otoño, empieza el invierno. En esta zona geográfica, y espero no equivocarme, y espero que no hayan cambiado mucho los tiempos frente a los marinos aquí presentes, empieza a ponerse muy peligroso el mar. Hay demasiado viento. Otoño es la época de los vientos, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿No me equivoco? Entonces, la situación del mar con el viento se pone muy dura, la marea, muy difícil navegar, y la gente ya sabía que en esta época, octubre a lo mucho podían arriesgarse a navegar, ya para noviembre nadie navegaba. Eso era el conocimiento que le había dado la experiencia a los marinos, y entonces nos ubica en esa época del año donde ya es peligroso andar en estos mares cercanos al Mediterráneo. Así que, en el versículo 9 dice, Pablo les advirtió. ¿Qué les advirtió Pablo? Señores, veo que nuestro viaje va a ser desastroso y que va a causar mucho perjuicio tanto para el barco y su carga como para nuestras vidas. ¿Cómo vio esto Pablo? Nos dice ahí la palabra que tuvo una visión celestial, ¿no? Cuando dice veo, el término que traduce más exactamente la palabra de esto en el griego es percibo. ¿Qué percibía Pablo? Que esta época era peligrosa. ¿Por qué sabía eso Pablo? Porque él había navegado mucho. Calculan los investigadores que él estuvo en su vida navegó más de 5.000 kilómetros durante su época de misionero. Él había navegado muchas veces en estos mares. Tenía una experiencia de vida. El que ha andado por ahí, pues uno dice, esta época es peligrosa. Normalmente veían las condiciones meteorológicas, las nubes, el viento, y uno dice antes de zarpar, este viaje no va a ser muy, muy cómodo, ¿no es cierto? Yo percibo que si nos agarra una tormenta de esas,
podemos perder mucho, se puede perder el barco, como la carga, y la cosa se puede volver bien complicada. Fíjese que en su vida de experiencia nos cuenta que él naufragó más de 3 veces. ¿Cuántos naufragios han vivido ustedes? ¿Algunos naufragado? ¿Algunos? No sé, en submarinos aquí sí llegaron a naufragar algunas veces. Pero es una condición bien, de las cosas yo creo que más terribles que uno puede vivir. Una experiencia más difícil es estar en una tormenta en el mar. Yo no la he vivido muy fuerte. La tormenta más fuerte me tocó aquí, fue yendo a las Islas Rosario una vez y la lancha quedaba en el aire y pues nadie más navegaba y uno siente que se acabó el mundo en ese momento, que es una cuestión de que ahí no vamos a salir a ver la inmensidad y la fuerza del mar y la fuerza del viento. Y Pablo dice que había naufragado 3 veces en 2 Corintios 11:25. Dice, 3 veces me golpearon con varas, una vez me apedrearon, 3 veces naufragué y pasé un día y una noche como un náufrago en alta mar. Eso le había costado a Pablo servirle al Señor. Y uno dice, la gente está acostumbrada a decir, no, es que como es el siervo del Señor y porque él predica y habla del Señor, pues no le deben pasar cosas malas. Ese es lo que está en el consciente colectivo. Que los que andan sirviendo al Señor no le pueden pasar cosas malas. ¿De dónde sacan eso? Tengo la menor idea, porque uno lo que ve es que los siervos del Señor viven las mismas experiencias y más que el resto de los mortales. Los arranques son más fuertes. Y yo no sé cuántas personas en el mundo han naufragado 3 veces. Y más pasar toda una noche, un día y una noche, por ahí pegado a un tronco en el alta mar. Son muy pocas las personas en esta vida que pueden contar una experiencia de esas. Espero que no nos toque a ninguno de nosotros. Pero si nos toca, pues no podemos reclamar. Pues digo, si a Pablo le pasa, ¿por qué no nos puede pasar a nosotros? ¿Estamos de acuerdo? No somos exentos a ninguna situación tan difícil como esta. Así que Pablo tenía experiencia. Tenía experiencia en el mar, tenía experiencia en naufragios. Y dijo, si llevo 2, esta puede ser una tercera, porque las condiciones, ¿cierto?, van a ser bien complicadas. Así que le da un consejo. Y el consejo que recibe de quien viene a Claudio dice, pero el centurión, en vez de hacerle caso, siguió el consejo de ¿quién? Del timonel y del dueño del barco, como dicen ahora, del capitán y el armador. Aún aprendiendo algunos términos de aquí de los marinos de tanto escucharlos. Esos son los términos modernos para los marinos. ¿Qué hace el centurión? Ya ha perdido tiempo, ya va más atrasado, dice, yo tengo que llevar a estos presos rápido a Roma, estamos perdiendo plática todo el mundo aquí, y hay que llevarlos pronto. Las situaciones están difíciles, y este tipo puede tener experiencia, pero es que el armador y el capitán del barco, pues, también tienen su experiencia, ¿no es cierto? Y ahí es donde empieza uno a ver, dice, oiga, la diferencia de lo que es recibir consejo, una experiencia de gente que tiene una experiencia, que es lo que uno debe de buscar en la vida, ¿no es cierto? Gente que haya vivido una situación similar, pero la diferencia de lo que hay de los que han tenido experiencia en el mundo y los que tienen discernimiento de parte de Dios, que les da un toque especial, ¿o no? Una sabiduría que a veces los otros no la tienen. Y aquí dice que le pidió o recibió consejo del capitán y del armador. Pero el centurión, en vez de hacer caso, siguió el consejo del timonel y del dueño del barco. Ya eso en ese momento era, ¿qué? Mayoría. Eran 3, se puede decir, contra 1. Para uno, cuando está en medio de una decisión difícil, creo que todos tomamos decisiones diariamente. Uno dice, oye, qué bueno tener gente que ha vivido de esto para hacerle preguntas, que le pueda aconsejar, ¿cierto? Y si tienes mucha experiencia, pues que mucho mejor. Pero si son muchos, muchísimo mejor, ¿o no? ¿O no? Pregunto. Si son varios los que están de acuerdo en eso y tienen experiencia, uno dice, oye, pues estoy más tranquilo porque es la voz de la experiencia que me está hablando. Pero no se habla que tengan conocimiento de Dios ni nada. Personas del mundo que han vivido cuestiones del mundo frente a una persona que ha tenido experiencia, pero que era un siervo de Dios y escuchaba la voz de Dios. Pero como la mayoría dicen,
muchas veces nos vamos haciéndole caso a la mayoría. Yo les insisto mucho, lo normal para la gente, para la gran mayoría de gente, no es lo normal para Dios. Entonces, como les decía el domingo pasado, nosotros a veces tenemos que ir en contracorriente a lo que el mundo conoce, a lo que el mundo cree. Porque lo que el mundo hace, lo que la mayoría hace, está demostrado que no funciona. Por eso el mundo está como está. Entonces, el hecho de que la mayoría opine algo, cómo se debe hacer algo, no quiere decir que están en lo correcto. ¿Me explico? Es preferible una minoría que esté oyendo la voz de Dios y a esa hacerle caso. Que eso fue lo que no hizo Claudio. Simplemente se fue como la mayoría dice, como la experiencia dice, yo voy a hacer lo que dicen ellos. Y eso es lo que muchas veces nosotros hacemos ante las circunstancias, ante las tormentas de la vida. Entonces, de buenos puertos deciden, estamos en buenos puertos, ¿sí o no? Salen a buscar un mejor puerto. Eso es lo que dicen en este momento. Dice, pero el centurión, como el pueblo no era adecuado para invernar, la mayoría decidió que debíamos seguir adelante con la esperanza de llegar a Fenicia. Como decía, estaban en buenos puertos, pero ellos decían, oiga, este puerto como que no es tan bueno para pasar el invierno. Entonces busquemos un mejor puerto. Así las cosas de pronto no se vean tan bien, pero si la mayoría están de acuerdo, nos vamos para Fenice, puerto de Creta, que está al sureste y al noreste, y pasar allí el invierno. Entonces, como digo, las condiciones estaban difíciles, el puerto para ellos no les daba mucha tranquilidad, y dice, vamos a pasar el invierno en algo mejorcito, porque esto no va para largo, y busquemos un mejor donde acampar. ¿Dónde estaba Fenice? Era en esta punta, miren aquí, de la isla de Creta. Ellos iban para acá. Ese era el sitio que ellos esperaban llegar. Entonces fíjense que aquí ya empezamos a ver una circunstancia. Vamos en un tiempo que no era el planeado. Vamos por una ruta que no era la planeada. ¿Sí? Ellos sí, normalmente se hubieran ido por entre las islas más fácilmente y hubieran llegado en línea recta. Miren que ya empiezan. ¿De dónde venían ellos? De por acá arriba, ¿cierto? Y empiezan a bajar. Y aquí en este punto paran y dicen, pues estamos en buenos puertos, pero vamos a buscar algo más seguro y nos vamos en este trayecto tan cortico. Son unos cuantos kilómetros de distancia, pero en mejor condiciones. Y aquí las cosas empiezan a cambiar de una forma insospechada, dramática, pero digna de una película para que les quite la pereza del día de hoy, ¿cierto? Entonces aquí empieza algo bien interesante. Dice, cuando comenzó, el versículo 3, ¿están todos ahí? Sí. Dice, cuando empezó a soplar un viento suave del sur, creyeron que podían conseguir lo que querían. Entonces fíjense que hay un viento suave y ellos creyeron en ese viento suave. Dieron con ese viento suave, nos podemos ir al sitio donde queremos ir ahora sí. Yo creo que puedo conseguir lo que quiero si me voy en estas circunstancias que parece que está todo en calma. ¿Cuántos han tomado esa decisión en un momento de dificultad? Cuando uno ve que las cosas como que se ponen bien, como que los índices económicos y las cosas dicen, ahora sí me aviento. ¿Creyeron en eso? ¿Cierto? No están diciendo, estamos creyendo en la voz de Dios, en la orden de Dios, estamos creyendo es en las circunstancias. Porque si no, se hunden. Y eso es lo que muchas veces uno hace en medio del estrés de la situación. Uno vamos a salir de todo lo que nos está provocando este problema. ¿No es cierto? Todo lo que no sea esencial, todo lo que no sea vital, botemos a esto. Y eso fue lo que ellos hicieron. Empezaron a botar todo por la borda, que son los bordes del barco, lo más alto del casco. Por ahí empezaron a botar con toda la carga que llevaban. Eso fue el primer día que decidieron hacer esto después de esa experiencia. Perdón, al segundo día. Decidieron botar todo por la borda. Al tercer día, dice la palabra, con sus propias manos arrojaron al mar
los aparejos del barco. ¿Situación crítica para un marino? Muy crítico. El agua está subiendo, se sigue metiendo al barco, ya botamos toda la carga pesada y a pesar de eso seguimos hundiendo. La tormenta sigue terrible, llevamos 3 días de tormenta, esto no se le va a parar. Cuando dice botemos los aparejos del barco es botar las velas, botar los mástiles, que son los que sostienen las velas, porque con ese peso nos vamos a hundir. Situación crítica, muy crítica. ¿Estamos de acuerdo, marinos? Cuando uno decide botar las partes del barco, ahí sí dice, papá, y vámonos, donde nos lleve esta cosa, esto no tiene salvación. A esa situación extrema les tocó llegar el tercer día. Dice, con sus propias manos arrojaron al mar los aparejos del barco. ¿Qué quiere decir eso? Que es una situación que uno dice, hombre, ya vendí lo que tenía para pagar las deudas, por poner un ejemplo, ya no tengo más que vender. Ya las cosas esenciales que necesitaba, las cosas que se supone que yo dependía para vivir, ya está, eso vendí. Aquí para sacar un libro de manejo económico y salir de las deudas, les garantizo que sí. Eso es lo que habitualmente hace. La gente se deja llevar porque la mayoría le mete en crédito, ¿no es cierto? Entonces, hagámosle caso a la mayoría. Los expertos dicen que hay que endeudarse, entonces metamos en deudas, ¿no? Y metamos a la tormenta. Y cuando llegan las cosas inesperadas que uno no calculaba que ese interés lo iba uno a poder pagar o que lo perdieron del trabajo, uno empieza así. Apretémonos, ahorremos al máximo y después dice, empecemos a vender algunas cosas que de pronto no necesitamos. Y después dice, vendamos las cosas que necesitamos. Y a pesar de eso, ahí sí, para donde nos lleve el viento, como dice. Cuando ellos deciden botarle los mástiles y las velas, vamos a flotar, sin dirección alguna. Eso es lo que básicamente, a esa posición llegaron estos marinos, a flotar. Y dice el versículo 20, como pasaron muchos días sin que aparecieran ni el sol ni las estrellas, y la tempestad seguía arreciando, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. Fíjate que ellos cuando arrancaron con esperanza de que iban a llegar a un puerto mejor que donde estaban. Estaban en un puerto, en buenos puertos, ¿cierto? Y ellos tenían la esperanza de llegar a un mejor puerto. Pero ya a esta altura de la vida, cuando llevaban días que ni de día veían el sol, como veían la oscuridad, ¿pasa eso? Pasa en el mar. ¿O no, marineros? Puede pasar el día que usted no vea el sol. Y puede estar en la noche y no ver estrellas. Es tanta la nubosidad que usted no sabe dónde, en qué lugar está el sol en ese momento. En esa época no tenían satelitales, no tenían GPS ni nada de esas cosas, así que ¿cómo se orientaban? Con las estrellas y con el sol. En ellos estaba toda su confianza, de que si ellos viendo eso sabía para dónde iban. Pero cuando no hay esas cosas y uno no sabe para dónde va, la situación dice, no sé si vamos para el sur, si vamos para el norte, como decía, no sé si vamos para África, si vamos de regreso. Como el submarino, a veces no sabe si va para arriba o va para abajo. Y a veces estamos así, no sabemos si vamos saliendo de la crisis o nos vamos hundiendo cada día más. ¿Les ha pasado así a alguno? Podemos estar en una situación. Y estos hombres estaban en esa situación. Perdieron toda la esperanza. Ya cuando no vieron para dónde sabían, no sabían para dónde iban, dice, por fin perdimos toda la esperanza. Cuando dice perdimos la esperanza, ¿quién está hablando? Lucas, hombre de Dios, perdió la esperanza, Lucas. Hasta él. Yo creo que todos en una situación de eso llegamos al punto, por muy cristianos que sea, por mucha fe que tengamos, cuando uno sabe para dónde va, nos ponemos nerviosos, nos desanimamos y perdemos la esperanza. ¿O no? ¿Pecó Lucas por eso? No. Son situaciones humanas, son situaciones que nos pueden agarrar a cualquiera en cualquier momento. Y a Lucas, en este caso, que está narrando la historia, dice, perdimos al fin toda esperanza.
Marineros, no marineros, capitanes, no capitanes, en medio de una tormenta llega el punto que la gente dice, hasta aquí llegamos, aquí ya no vamos para ninguna parte. Y ahí es cuando el Señor empieza a hablarnos. Y a mí me encanta porque veníamos de un tema de que Pablo estaba predicando a la gente que se rindiera ante Dios, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Unos domingos pasados, ¿qué nos hablaba Dios? Tenemos que rendirnos ante Él. Y cuando vemos que todas estas maniobras que estaban haciendo de gente experta en un tema no funcionan, uno dice, pues, ¿de qué me agarro? ¿Qué hago? Volvemos a lo mismo. Nos queda sino rendirnos ante Dios y decir, Señor, haz lo que tú quieras. ¿O no? Y el mensaje es el mismo que venimos hablando y el Señor vuelve y nos lleva a esa posición con esta historia de que dice, hay que rendirse. Y lo lleva a un pasaje que me encanta en esta enseñanza de Isaías 28, 16. Dice, por eso dice el Señor omnipotente. Cuando dice omnipotente, ¿qué es? Que tiene todo lo puede, que está en su dominio absolutamente todo, ¿cierto? Y dice, por eso dice el Señor omnipotente, yo pongo en Sión una piedra probada, piedra angular y preciosa para un cimiento firme. ¿A quién se está refiriendo? A Jesús. El que confíe no andará desorientado. Y eso es una palabra que el Señor dice y es real. Dice, el que confíe en Jesús no anda desorientado. No sé quién tiene Reina Valera aquí. ¿Qué dice la versión Reina Valera? ¿El que confíe qué? ¿No lo tenían? No. ¿No será sacudido? ¿Esa otra versión? Y ahí viene la otra versión en Reina Valera. Dice, el que confía no se apresura. ¿Cuál fue el problema inicial de esta gente? Que iban muy lentos, que no podían esperar, que no tenían la paciencia suficiente para esperar que el Señor les dijera en qué momento partir. Ese es uno de los graves problemas. Cuando nosotros tomamos decisiones a lo que nosotros nos aparece y no a lo que Dios nos dice que debemos hacer. ¿Por qué? Porque a veces no esperamos su respuesta. Entonces, fíjense que las dos versiones nos ubican en lo que está pasando. Cuando uno no sabe esperar, llega una circunstancia y se desorienta fácilmente si usted no lo ha consultado primero al Señor. Y por eso dice, el que pone su confianza en Él no será desorientado y no toma decisiones apresuradas. Entonces, hasta aquí vamos a repasar un poquito lo que el Señor nos va hablando. Sobre las tormentas. Estamos en medio de una tormenta, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué puede ser una tormenta? Muchísimas cosas, ¿no es cierto?, que nos pueden aparecer. ¿Por qué a veces nos metemos en tormentas nosotros? Segundo, primero porque no sabemos esperar. Segundo, por malas decisiones. Usted si está en una tormenta hoy, usted puede analizar y seguramente fue una mala decisión que tomó, o una decisión apresurada que tomó. O si el día de mañana va a estar en una tormenta, recuerde que seguramente fue una mala decisión por un consejo mal dado, por gente que de pronto no tuvo la intención de hacerle daño, o pudo que sí, porque en este mundo, como digo, cada quien tiene sus intereses personales. Si usted le pide consejo a uno del mundo, es muy probable que tenga sus intereses en el mundo o vea las cosas de acuerdo al mundo y termina usted perjudicándolo. Y eso es lo que muchas veces se toma una mala decisión y nos meten en problemas. Hay otras veces que no, son imprevistos que suceden, que salen del control por más cuidado que usted tenga. De un momento a otro vienen los imprevistos. Absolutamente ninguno estamos exentos de imprevistos, ¿cierto? Por más que usted planifique, por más que consulte al Señor, por más que haga, de pronto aparece un imprevisto. Que el Señor lo tiene planeado con un propósito, pero que le cambia la ruta a usted de modo radical. Yo decía, acabamos de bajarnos de un barco, íbamos para un puerto donde soñábamos o queríamos estar, y de pronto salió un imprevisto, una alarma, una cosa que dijeron, nos cambiaron la ruta. Ayer llegamos a la casa,
En las horas de la tarde, almorzar, entramos al cuarto. Digo, aquí huele a quemado. Miramos, yo moví un espejo que teníamos por ahí y decía, por aquí huele a quemado. Pero no, moví las cosas así y al momentico ya aquí todo era quemado y vimos, no, pues, no era nada, quién sabe qué sería. Hoy esta mañana mi esposa descubre que hay una cosa quemada, una cajita que ella tenía de cartón ahí con sus cositas, con una quemadura aquí al lado y que lo quemó. Pues el rayo del sol estaba pegándole al espejo, el espejo le reflejaba un punto determinado y se quemó, estaba todo el pozo de cenizas ahí de esa cajita. Y uno decía, oiga, ¿quién iba a prever que por estar un espejo ahí puesto, estaba enfocando directamente a una cajita de cartón y la está incendiando? Y si no llegamos en ese momento, y si yo no muevo el espejo, en ese momento sin darme cuenta, hoy estaríamos contando de que la casa estaba incendiada. En un mueble de madera, o sea, hubiera arrancado a toda, y como digo, toda la ceniza y todo cayó ahí, o sea, ya la caja estaba quemada. Eso se llaman imprevistos. ¿Cómo podía pensar yo eso? Pues sí, uno puede decir, la próxima vez ya no vuelvo a colocar el espejo ahí, pero de un momento a otro le cambia la vida a uno por un accidente o por cualquier cosa que pasa, y por más prevención que uno tenga, le puede cambiar la vida de un momento a otro. Entonces esos son los imprevistos. Y las tormentas habitualmente, como digo, lo llevan a una pérdida de esperanza que a veces nos sospechamos que podemos llegar a tener, por muy cimentado en la fe que tengamos. Nos llevan esas tormentas, como digo, una enfermedad, un diagnóstico, son tormentas que le llegan en la vida. Uno ve cada vez que van a reclamar un diagnóstico que hacemos, pues la gente va angustiada, porque sabe que lo que diga ese resultado puede ser una gran tormenta para su vida. Y lo vemos todos los días de gente que le cambia la vida, que por más seguro que estuvieran, de un momento a otro se les cambió en ese panorama a ellos, a su familia o a todos los que los rodean. Y así son las tormentas, no las esperamos, pero de que aparecen, aparecen. Entonces, pasamos al versículo 21, todavía no están para utilizar la cama, ¿no? Yo les dije que iba a ser larga, pero espero que no se me duerman y que la tormenta los tenga despiertos para ver cómo termina esto. Llevamos mucho tiempo sin comer, dice la palabra. Cuando uno no come, es por muchas circunstancias. O sea, las cosas que más difícil de perder uno es el apetito, ¿cierto? Eso habitualmente no se pierde. Pero en este caso deciden, no comían. ¿Por qué no comían? Usted sabe lo que es comer en una tormenta de esas, en alta mar moviéndose. O sea, cuando uno ha botado hasta los ojos, seguramente. No es fácil comer. Ya han botado las provisiones, han quitado las cosas del barco. Llevan muchos días sin comer. Y en ese momento pasa algo que quiero que nos empiece a enseñar lo que hacen los hombres de Dios. Pablo se puso de en medio de todos y dijo, fíjate que Pablo era preso. ¿Dónde estaba el capitán del barco? El que mandaba el barco. ¿Dónde estaba el timonel? No aparecen por ahí para nada. Ya había perdido, no sabía para dónde estaba el timonel. ¿Para qué timonel? El capitán del barco, ¿qué podía decir? Ya perdió todo, botó todo. Ya que, ¿qué podía hacer el capitán del barco? ¿Quién aparece? Aparece un hombre de Dios que iba confiado y tenía un propósito y sabía para dónde iba. ¿Pablo sabía para dónde iba? Iba para Roma. Él sabía que iba a parar en Roma. Con tormenta, sin tormenta, con barco, sin barco, él iba para Roma. Y Pablo de preso pasa a ser el capitán del barco. Y me gusta la frase, dice, una crisis no hace una persona, sino saca lo que hay en ella. Eso es lo que hacen las crisis, sacan las situaciones de estrés, como digo, el calor, la efervescencia es lo que saca lo que hay en el fondo de las personas. Usted no se conoce nunca hasta que no está metido en una crisis o en una tormenta bien tenaz. Yo me imagino una persona en un barco de estos, como digo, que le agarra una tormenta, ahí sabe quién es cobarde, quién es el macho, como dicen, el que sale con los pantalones mojados, ¿no es cierto? Ahí sabe quién es el verdadero macho, el que aguanta más, o el que tiene la confianza en Dios, o el que busca un salvavidas, o el que... Uno en una tormenta en un barco sabe quién es quién. ¿Estamos de acuerdo? Les aseguro que sí. Y ahí Pablo se levanta y empieza a hablar. Y le saca la espinita, yo digo,
yo me imagino a Pablo sonriente, así como dicen las mamás, señores, debían haber seguido mi consejo, así como yo ya los dije, ¿sí o no? Así dicen las mamás que se la saben. Y Pablo dice, debieron haber seguido mi consejo, lo que les estoy diciendo, yo se los dije, y no haber zarpado de Creta. Así se habrían ahorrado este perjuicio y esta pérdida, les dicen. Pero ahora los exhorto a cobrar ánimo. Fíjense que empieza a echar unas anclas. Pablo en medio de la crisis empieza a soltar anclas. ¿Qué son anclas? Cosas que estabilicen el barco y en el momento a la gente que está dentro del barco. Ya la gente perdió la esperanza. Cuando la gente pierde la esperanza, es una situación bien grave. No hay ánimo para nada, no hay ilusión de nada. Muy duro. Esto se acabó. Y ahí es cuando aparece Pablo con la palabra de Dios diciéndole, cobren ánimo. Lo primero que les dice. Es lo que habitualmente el Señor le había enseñado y había tratado con él. ¿Pablo estuvo desanimado muchas veces? Sí. Y en ese momento el Señor le decía, Pablo, no tengas miedo, ánimo. ¿Qué hace Pablo con la gente? Viene y les da otra palabra de consuelo. Todos los hombres de Cristo, las personas que conocen al Señor, a eso es lo que Dios nos llama. A dar consuelo a la gente cuando no tiene esperanza. ¿O no? Es llevarle la esperanza que el Señor nos ha dado a nosotros, que la compartamos con otros. ¿Usted es una persona que está en tormenta en este momento? ¿Sí? ¿Conoce a alguien en este momento en tormenta, en crisis? ¿Cuál es nuestro papel? No, y le decía, oiga, pero es que usted es bruto. O sea, yo no le había dicho que no me metiera en créditos. ¿Para qué se metió en créditos? ¿Sí o no? Yo lo dije, pero ahí se quedan y entonces ahí sí, ahora sí, rasque con lo que pueda porque ¿quién le manda? Tiene que ser decirme, yo les había dicho, pero tienen que tener ánimo, levántese. ¿Sí o no? Palabras de consuelo es lo que ya Pablo le lleva y le bota la primera ancla. Entonces la primera ancla y es bueno que la anoten para que la pongan en práctica. Entonces los exhorta a tener ánimo. Cobren ánimo. El ánimo se gana o se pierde, ¿no es cierto? Entonces dice, recóbrenlo. Y enseguida les dice otra palabra. Porque ninguno de ustedes perderá la vida. ¿Qué quiere decir eso? Les da una promesa, les da una esperanza. La segunda ancla que le da, le dice, mire, yo sé que no van a perder la vida. Le está hablando una promesa. ¿Ustedes conocen promesas del Señor? Entonces, inmediatamente después del consuelo, le dice, mire, aquí hay unas promesas del Señor. Y ustedes no van a perder la vida. Eso es lo que el Señor nos ha dicho, que nos va a dar vida abundante. ¿Sí han oído esa promesa? Solo se perderá el barco. ¿Qué era lo importante? ¿El barco o la vida? Muy bien. Creo que para la mayoría diría, si a mí me dicen que no voy a morir, pues ya con eso ¿cierto? Que va a perder el negocio, que va a perder la casa, que va a perder el estatus, que va a perder, pues, que se pierda. Pero hay otra gente que dice, no, yo primero muerto que pobre. ¿Sí o no? Lo que el Señor nos ha prometido, que es una vida abundante, ¿cierto? Y una vida eterna. ¿Sí o no? No nos ha prometido que nos va a dar carro, casa y beca, y estatus, y socialité, y tarjetas de crédito. Eso no lo ha prometido en ninguna parte de la palabra. ¿No es cierto? Pero el que quiera esas cosas, como dice, el que ama el mundo, se queda con el mundo. Entonces, ¿qué la promesa le da? Dice, miren, no van a perder la vida, solamente se va a perder el barco. Muchos dirían, uy, qué bueno. Otros dirían, no, pues sin el barco, prefiero muerto. Diría el dueño del barco, el que creía que era el dueño del barco, ¿sí o no? Pero les da una promesa enseguida. Ninguno perderá su vida. Solo se perderá el barco. Le dice, anoche se me apareció un ángel de Dios, a quien pertenezco. Tercera ancla que le suelta.
Pablo está con fe, Pablo está animado y les dice, anoche me habló el Señor a través de un ángel. No estaba diciendo me habló el Señor, me le envió un ángel a hablar, un mensajero. Los ángeles son mensajeros. Y le manda un mensajero a Pablo y le dice, mire, no, tú sabes que vas para Roma, ¿no es cierto? Pero él le dijo, aquí no se van a morir, solamente del barco sí se va a perder. Le dio esa noticia a Pablo. Pero le dice algo que es clave aquí. Porque estaba él tranquilo, le dice, mire, me habló un ángel de parte del Dios a quien pertenezco. ¿Se dan cuenta de ese detalle ahí? Él sabía que dependía de Dios porque era de Dios. Y eso es clave que lo tengamos en cuenta. Por eso Pablo estaba tranquilo y dice, yo pertenezco a Dios. Yo soy esclavo de Él. Él es el amo, Él es el Señor de mi vida. Él hace conmigo lo que quiera. Y ese que a quien yo pertenezco, ya me dijo que me iba allá para Roma. Y ese no falla. Y me dijo que aquí nadie se va a morir. Y no falla. ¿El barco se va a perder? Sí, y no falla. ¿Sí? Porque yo a ese pertenezco. Y vuelve y me recuerda un salmo. Salmo que dice que Dios es a quien pertenezco, el Salmo 65:5. Tú, oh Dios, dice, Salvador nuestro. ¿Él no es nuestro Salvador? ¿No es nuestro Señor? Nos responde con imponentes obras de justicia. Tú eres la esperanza de los confines de la tierra y de los más lejanos mares. ¿Estaba Dios en medio de esa tormenta y en medio de ese mar? Estaba ahí. Y dice, esa era nuestra esperanza. ¿De quién tenía esperanza ahí en el barco? Pues ¿por qué? Porque tenía a nuestro Dios, al mismo Dios que es nuestro Dios el día de hoy. Y que el mismo Dios que estaba en medio del mar está hoy en Cartagena. ¿Está bien eso? El mismo Dios es nuestro Dios. Pero de paso le dice algo más. Es nuestro Dios y es a quien ¿qué? A quien sirvo. ¿O no? ¿No dice ahí? ¿El 23? Le da 4 anclas, le dice, mire, yo les doy consuelo porque hay unas promesas. ¿Que quién las ha dado? El Dios a quien pertenezco y a quien le sirvo, ese es mi jefe. Y él me dijo que iba para Roma y vamos para Roma. Y si él lo dijo, vamos para Roma, ¿no es cierto? Ustedes vivan para Creta, él va para Roma. ¿O no? Y les dio esa tranquilidad. Y me dijo, no tengas miedo, Pablo. ¿Por qué le dijo que no tuviera miedo? Porque tenía miedo. Él conocía a Pablo. Él sabía a quién pertenecía, él sabía a quién servía, él sabía que eran promesas. ¿Cierto? Pero de todos modos tenía miedo, Pablo. ¿Es normal tener miedo? En una situación de esas, cuando todo el mundo esperanza, dice, él tenía miedo, pero tenía esperanza. ¿Estamos de acuerdo? Que tenga uno derecho a asustarse en una situación crítica, creo que todos nos hemos asustado. Lo que no podemos es perder la esperanza si queremos a quién pertenecemos, ¿no es cierto? Y a quién servimos. Y él dijo, no tengas miedo, Pablo. Tienes que comparecer ante el emperador. Mira la esperanza que le da. Acuérdate que de todos modos vas para un juicio y vas a comparecer. Yo te dije que ahí vas a hablar del emperador, para allá vas. ¿Ah? Entonces le dice, no tengas miedo, tranquilo, de todos modos. Y le dice, Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Cuando habla Dios que Dios te ha concedido, ¿por qué le dice a uno, yo te concedo? No, cuando uno concede es porque a uno se lo ha pedido. ¿Sí o no? Cuando Él le concede que los otros que van en el barco no se mueran, ¿es por qué? Porque Pablo se lo había pedido. Dice, Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. ¿Ustedes saben lo que estaba haciendo Pablo allá en el fondo de la celda como preso?
orando porque salvara la vida de todos los que estaban ahí. Que tuviera misericordia de esos, del centurión, del capitán, del timonel, de todos los presos. ¿Cuántos iban en ese barco? 276 personas, dice en el versículo más adelante, 37. Un barco con 276 personas, ¿saben lo que es eso? En medio de una tormenta de mar, sin timón, sin vela, sin nada, sin mástil ni nada. Y se iban la mayoría a morir. La esperanza que salían vivos era muy poca, ya todos habían perdido la esperanza. Y Pablo estaba pidiendo por las 276 personas. Y él dijo, mientras estén en el barco se van a salvar. ¿Por qué? Porque tú me lo pediste, Pablo. Eso es lo que le está respondiendo el Señor. Y le dice, no tengas miedo, ni tú ni las otras personas se van a morir. ¿Ah? Pero mientras estén en el barco. Mientras estén en el barco. Porque eso dijo, todos los que navegan contigo, como quien dice, que salga del barco. Más adelante vamos a ver esa escena. Así que, ¿qué? ¡Ánimo, señores! No se me asusten. A despertarlos. El que esté en el barco no se va a morir, aunque el barco se hunde y se desbarate. Esa es la esperanza que tenemos. Este mundo se va a acabar. ¿Qué nos ha dicho? Este mundo es el que se va a acabar. Pero ánimo. Porque el que está conmigo se va a salvar, va a tener la vida eterna. ¿No es cierto? Que las cosas, si las cosas materiales se acaben, se van a acabar. No nos podemos aferrar a ellas. Pero te vas a tener vida y vas a tener vida eterna. ¡Ánimo! Es lo que le está diciendo Pablo. ¿Están desesperanzados? Le dice ánimo. Así que ánimo, señores. ¿Por qué? Termina diciendo. Confío en Dios. La última ancla. Tengo un Dios a quien pertenezco, tengo un Dios a quien le sirvo, pero es un Dios a quien le confío. Le creo. Más que creerle, tengo fe. Porque mucha gente cree en Dios. Pero ¿de verdad confías en lo que Dios dice? Esa es la pregunta. Por eso dice, confío en Dios que sucederá tal y como se me dijo. Entonces le dice a la gente, mire, yo estoy animado, ya tengo miedo, pero tengo la esperanza. ¿Por qué tengo esperanza? Porque creo en el Dios a quien pertenezco, a quien le sirvo y en el que confío. Que lo que dice, se cumple. Eso es tener fe. Que me dijo que si creía iba a ser salvo y iba a tener vida eterna, en ese Dios es el que confío. Que todo lo demás se va a acabar, se va a acabar. Pero que voy a tener vida eterna, voy a tener vida eterna. Así me quite todas las demás cosas. Así no tenga nada de qué agarrarme. Pero Dios me iba a llevar al destino que me prometió. Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Sí o no? Confío en Dios. Pero hay un sin embargo. Sin embargo, tenemos que encallar en alguna isla. ¿En qué isla? No sé. ¿Cuándo? No tengo ni idea. El Señor dijo, vas a encallar. Vas a llegar a un sitio donde vas a encontrar tierra firme. ¿Pero dónde? Ni idea. Esa parte del plan no se la dijo Dios a Pablo. Y es lo mismo que te dice hoy. Vas a llegar a un sitio donde se acabe la tormenta. Va a pasar la crisis. Vas a encallar. Eso va a decir, vas a encontrar donde depositar todas las anclas que tengas. ¿No es cierto? ¿Cuál va a ser? No sé. ¿Cuándo? Idea. ¿Qué tienes que hacer? Tener ánimo y confiar en lo que el Señor dice. Eso es asunto del Señor. Siempre tenemos la expectativa, pero no, dime dónde. O sea, dime dónde y cuándo, porque si no, así no me sirve. O sea, habitualmente tenemos esa tendencia, porque eso nos da la seguridad. ¿Sí? Estoy en crisis, estoy hasta aquí, los acreedores, la situación, los abogados, no sé, la que estoy viviendo. El profesor,
parcial, no sé, la crisis que tengas. Y el Señor le dice, confía en mí, ¿no es cierto? Porque me perteneces, me sirves y yo soy el que determino para dónde vas, cuándo vas. Y si no confías, te hundes. Entonces le dice, tenemos que encallar. Eso es lo que el Señor le dice. Vas a encallar, vas a encontrar un sitio firme. Así se desbarate el barco. Pero confía en mí porque tu vida va a ser guardada. Tu vida se salvará. Ese es el mensaje del día de hoy. Confíe. Cerramos con Hebreos 6, 17, 20. Nos habla de Hebreos 6, 17, 20. Ya con eso terminamos. Va a quedar a dormir, pero en otra cama diferente, no en esta. La promesa del Señor que nos dice quién es el ancla de nuestra alma, quién debe ser el ancla permanente, en que debemos tener toda nuestra esperanza y nuestra seguridad, nuestra confianza. Por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito es inmutable, o sea, ese no se altera, la confirmó con un juramento. Además, lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables, nos vuelve a decir, tenemos una promesa y tenemos un juramento. Dios es un Dios de pactos, en las cuales es imposible que Dios mienta. Tengamos un estímulo poderoso, los que buscando refugio nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario. ¡Oh! ¿No acabamos de hablar que estábamos después de la expiación? Que la esperanza atravesaba mucho más a él, como decía, la gente era, Señor, ¿será que nos perdonan este año? ¿Será que podemos atravesar el velo del santuario y estar en tu presencia? Esa es lo que estábamos hablando el día de expiación, el día del ayuno. Y la gente atemorizada, ¿será que sí este año? ¿Será que nos perdonas? Y él le dice, mire, usted ya tiene un ancla del alma segura, tiene una esperanza que entra más allá de la cortina del santuario. Yo les prometí vida eterna si creían en mí, si te confían en mí. Independientemente de lo que pase en el mundo, de las circunstancias del mundo, de las condiciones de las demás personas. Digo, el que cree en mí será salvo y tendrá vida eterna. Y eso pasa el velo del santuario. Usted puede estar en mi presencia. Esto está diciendo. Hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros. Él era el sumo sacerdote, dice, llegando a ser el sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Nadie se emociona, nadie tiene ánimo. ¿Ah? ¿Están desanimados? ¿De quién es la esperanza que tenemos? En Jesús. ¿Quién es nuestra ancla? Jesús. Que nos roban el negocio, que se murieron el ganado, que se nos fue la mujer, que lo que sea. ¿Quién es nuestra esperanza? El Señor. No podemos poner nuestra confianza en cosas terrenales. ¿Sí? Es decir, vas a llegar a un puerto seguro, que es donde yo te voy a llevar y te voy a utilizar a mis propósitos, porque me perteneces. Pagó un precio enorme por nosotros. Entonces, ¿por qué nos desanimamos? Le pregunto yo mismo porque he tenido situaciones que me desaniman. Y el Señor me hablaba, me decía, cobre ánimo, hágale. Las cosas parece que están perdidas, pero no importa. Su vida no se perderá. Confíe. ¿Cuándo lo va a hacer? No sé. ¿Cuándo lo va a llevar? No sé. Solamente confía. Yo hago mi voluntad cuando quiero, como quiero. Simplemente confía en mí. Es lo que nos está diciendo el Señor. ¿No es cierto? ¿Quién creó la tormenta? Ah, buena pregunta, ¿no? ¿El Señor? ¿Qué quería buscar en medio de la tormenta? Que la gente lo conociera y conociera el testimonio de Pablo. Usted puede ser un Pablo, puede ser un escuchante, un oidor de Pablo. Y dice, lo importante es que me conozcan, que ninguna vida se pierda. Eso es lo importante. De resto, ¿quién permitió la tormenta? El Señor. ¿Quién calma la tormenta? El Señor. Hay que esperar lo que Él quiera, lo que Él necesite para que nosotros rindamos ante Él. Él necesita a veces llevarnos a sitios de desesperanza, a momentos de que uno diga, Señor,
me rindo ante ti. Habitualmente es necesario que nos lleve a esos lugares, ¿cierto? Que nos quitemos el título de capitán del barco. Nosotros no capitaneamos nada, no tenemos control de nada, no somos ni timoneles ni capitanes, somos simplemente siervos del Señor, como era Pablo. Nosotros tratamos de tener el control de nuestra vida, queremos ser los capitanes de la vida, los timoneles de nuestra vida. Y el Señor dice, mire, bote toda la carga al mar, bote las velas, bote todo y déjese llevar para donde yo lo quiero llevar. Ríndase. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. No confíen en las cosas. Esas cosas se van a acabar. Su empresa, le tengo una noticia, se va a acabar. Tus negocios se van a acabar. Pero tu vida va a estar en la eternidad con el Señor. Amén. Amén.